prácticamente acercándonos al cierre de lo que es el tema central que hemos venido desarrollando los domingos. Vamos a ver si estamos logrando, sí. Hoy lo tengo que hacer en esta compu y a veces yo me complico, pero creo que aquí estamos. Sí, el tema central de la ruta de los celestes. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver no el sexto tema, porque ya van como 11 o 12, sino que la sexta presentación, que tiene que ver con el quinto rociamiento de este lado del velo, que es la santificación. Amén. Acabamos de terminar de ver lo que es la consagración. Y la santificación, me gusta mucho mencionar, y gloria a Dios, porque aquí hay hermanos que amaron el ministerio del doctor Ríos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes amaron ese ministerio? Qué bueno. Y amar ese ministerio no significa levantar a un hombre, como algunos pretenden, porque tengo que decir con toda amplitud que cuando murió el hermano Otto, que así lo conocimos siempre nosotros hace más de 20 años, muchos se dedicaron a denostar su ministerio, aún ministros cercanos a él, porque sencillamente no lo entendieron. Y usted sabe que cuando uno entiende es muy fácil decir cosas que ni siquiera sabe porque las dice, y a veces solo se repiten. Y eso fue lamentable, pero este servidor de ustedes aprendió muchas cosas que fueron atesoradas en mi corazón y que hoy me sirven para poder enseñarlas. Y como usted sabe, se escribió este pequeño libro, La Ruta de los Celestes, con el propósito de poner en orden mucho de lo que le fue revelado. Yo le suplico que le ore al Señor para que logre terminar el libro que estoy terminando ahora, que se llama La realidad de la parusía. Ya estamos en un 75%. Que el Señor nos dé fuerzas para continuar haciendo esto, porque es importante dejar un legado en una forma magisterial de lo que fue revelado al cuerpo de Cristo, aunque muchos no lo aprecien ni lo entiendan. Quizá por eso no lo aprecian, porque hay que entender, hay que conocer para amar, y cuando amamos deseamos conocer más, y es un círculo virtuoso. Amamos para conocer y conocemos para amar, y porque amamos volvemos a buscar conocer más. Así es la doctrina de Cristo, ¿verdad?, que estamos viendo los días miércoles. La consagración, decía el hermano Otto, la hacemos nosotros. Es nuestra responsabilidad consagrarnos, apartarnos. Y la santificación la hace Dios. Amén. Usted se va a dar cuenta que cuando estudiemos las palabras o la palabra santificación se parece mucho a consagración. De hecho, algunos lo traducen igual, pero es que son complementarias. Usted se consagra y Dios santifica. Usted se consagra y Dios santifica. Gloria a Dios. De tal manera que bajo esta luz analizaremos los versos que en el Nuevo Testamento nos hablan de este tema, es decir, la santificación, que es una fase necesaria en nuestra ruta como celestes. El número 5 es número de gracia, y usted se va a dar cuenta que la santificación, o para que el Señor nos santifique, no tenemos que hacer absolutamente nada más que consagrarnos. Pero el hecho de que Él nos santifique es precisamente gracia del Señor. Así que la consagración, se lo repito, la hacemos nosotros, y la santificación la hace Dios. Eso me compartieron a mí. Básicamente vamos a ver la definición, vamos a ver también estos números que aparecen ahí, es el índice del libro para los que lo tienen y quieren en casa ampliar lo que estamos diciendo acá.
vamos a ver por qué la debilidad en la carne nos afecta a todos. Vamos a ver el alcance de la obra de Cristo y la voluntad de Dios, que es nuestra consagración. Entonces, usted puede notar que en este esquema que empezamos a ver de nuestro engendramiento primero espiritual en la casa del Padre, la escuela del Padre, batallas preexistenciales y todo lo que hemos venido viendo, estamos ya cerca de completar la enseñanza cuando vayamos nosotros que de donde salimos, es decir, la casa del Padre, vamos a volver. Amén. A nosotros nos predestinaron en la preexistencia, no acá en la tierra. Y éramos solo espíritus. Creo que al terminar esta serie voy a hablar de las 3 simientes. Me encontré con un cuaderno de 1989 de notas de estudios del doctor, donde él enseña detalladamente, con esquemas que voy a tratar de hacerlos muy claros, para hablar de esas 3 simientes. Porque si nosotros no entendemos de dónde venimos, difícilmente vamos a creer a dónde vamos. Y yo me temo que muchos de nosotros oímos estas enseñanzas y quizá las creemos fantasiosas, o sencillamente las oímos pero no creemos que realmente sea una verdad. Y es que una de las cosas que yo pude observar cuando el hermano Otto murió es que ministros de ovejas se dedicaron a estudiar teología. Y la teología puede ser una buena herramienta si tienes clara la doctrina. Pero si no la tienes clara, yo pude observar cómo ministros cambiaron su concepto doctrinal y aún llegaron a pensar que lo que el doctor Río les dio no servía, en aras de enseñanzas muchas veces humanas. Y se los dice a alguien que ha navegado desde los 14 años en eso. Yo estudié Biblia desde los 14 años, fui muy acucioso y fui enseñado por muchos teólogos. Sigo estudiando, pero por misericordia de Dios, esas herramientas me sirven para solidificar y cimentar más la doctrina. Cosa contraria a lo que les ha pasado a muchos. Porque no conocieron realmente lo revelado. Porque le voy a decir algo, muchos teólogos no enseñan lo revelado, sino lo estudiado. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el ladrón en la cruz le revelaron quién era Cristo. Y mientras fue ladrón, no estudió. Por eso fue ladrón. Por eso hay que estudiar. Así que él no tenía ningún tipo de conocimiento. A él le revelaron. Dice la Biblia que los 2 ladrones lo injuriaban. Usted lo puede leer en los evangelios. Y se lo pongo para que lo busque, ¿verdad? No le voy a dar la papa pelada, pélela usted. Y se la come. Pero usted sabe que la iglesia grandota habla de ladrón bueno y ladrón malo. Que el ladrón bueno ni que 8 cuartos, los 2 eran malos. Y los 2 lo injuriaban. Amén. Como usted lee la Biblia, diga amén, ¿verdad? Ahora si no la lee, pues le estoy hablando en chino. Pero ¿qué hizo que un hombre injuriando a Cristo de repente se le abrió el panorama? La revelación. ¿Sí? Una revelación personal. Amén. Y es la que todos nosotros, si somos nacidos de nuevo, tuvimos que haber experimentado. Usted no se convierte porque le enseñen Biblia. Pero a través del conocimiento bíblico, a través de las predicaciones y las enseñanzas, mientras usted está oyendo la palabra, se le abre el panorama. ¿Me está entendiendo? Y esa es una experiencia que tuvo que haber tenido.
Y entonces usted tiene testimonio que nació de nuevo. El que nace de nuevo tiene la garantía que el proceso se va a completar a menos que tú seas el que lo estorbe. Acuérdese que la salvación no se pierde, pero sí la puedes devolver. Bueno, sigamos adelante. La palabra griega que se traduce santificación, en todos esos pasajes que aparecen ahí, que sería muy bueno que los que traen notas o traen cuadernitos los apunten, los estudien en casa, porque me gustaría ver algunos de ellos, pero yo sé que vamos a ir avanzando más lentos. Pero acompáñeme a Romanos, entonces, capítulo número 6 y verso 19. Romanos capítulo 6 y verso 19. Dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Ahí está la debilidad de vuestra carne. Le está hablando a los romanos, cristianos, debilidad de nuestra carne. Eso no lo va a encontrar acá, solo el texto, pero busque usted Romanos 6:19. Traiga su Biblia, mi hermano, y anote. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, entiendas entre líneas cuando estábamos en el mundo, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Todos los demás pasajes que aparecen aquí, en el texto griego, cuando se pone santificación, la palabra que aparece es agiasmos. Algunos que conocen un poco de esto saben que la palabra agios, por supuesto no estoy pronunciando como pronunciaría alguien que hace 2000 años conocía el griego koiné, ¿verdad? Me debo de oír como el gringo que dice mi querer, una tostada, ¿verdad? Pero me gusta mucho el norteamericano porque él se tira al agua a usted. Nosotros tenemos a veces un medio inglés y nunca lo hablamos, y por eso hasta se nos olvida, ¿verdad? Porque tenemos pena de oírnos raros. A ellos no les importa. Mi querer, una tostada. Y le dan su tostada, ¿verdad? Y se quita el hambre. Agiasmos viene de la palabra agios, que es santo. Por ejemplo, neuma agios es Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de santificación, la palabra agiasmos, que aparece ahí en la concordancia Strong's, yo pongo esto como referencia porque sé que algunos de ustedes van a ser acuciosos y van a ir a buscar si lo que yo estoy diciendo es cierto, y ojalá lo hagan, porque así les queda plasmado. O si tienen ahí el ISOR en sus compus o en sus, lo pueden hacer, porque estas son herramientas, hermano. Alguien a veces se siente mal de que uno use computadoras o use un iPad porque dice, ¡hala, qué feo! Debería usar solo la Biblia. Pero en realidad son herramientas. Entonces, y es precisamente en el último pasaje de la primera epístola de Pedro, si usted me acompaña, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 y verso 2, donde el apóstol Pedro dice, por la obra santificadora del Espíritu. Leo completo el verso, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, ese previo conocimiento nos lleva a la preexistencia. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Si yo no me consagro y no me santifican, me va a costar mucho obedecer a Cristo. Y yo quiero que usted medite en este momento, porque la idea es que estas enseñanzas nos hagan reflexionar y sacar provecho personal. El provecho que saca la esposa no necesariamente es el mismo provecho que saca el esposo, porque Dios le va a hablar de una manera al esposo y le va a hablar de otra manera a la esposa y a los hijos y a los padres según la necesidad y según cómo estén viviendo. Pero lo cierto es que dice, note, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, o sea que quien está aplicando o santifica
es la obra del Espíritu Santo. Él es el que está aplicando el plan redentor. Por eso es que, hermano amado, cuando usted por primera vez se sintió pecador, cayó el peso de sus pecados sobre su vida. Por eso muchas veces lloró. Porque en el momento en el que le revelan a usted que es un pecador, quien lo hace es el Espíritu, porque Él dice que Él es el que convence de pecado. Usted sabe que en los conceptos muy intelectuales a veces se encuentra uno con personas que dicen: yo no soy pecador si yo no le hago mal a nadie. Es una frase muy socorrida. Yo no mato ni una mosca, dice. Y yo no sé si usted antes de llegar a Cristo tenía un buen concepto suyo, porque tal vez tenía alguna clase de religión o una clase de filosofía personal que le hacía pensar que usted era bueno, que se portaba bien, que pagaba sus impuestos, que atendía a la gente, que no hablaba mal de la gente, etcétera. Pero fue el Espíritu el que nos tuvo que mostrar el pecado tal y como es, ¿cierto? Porque si usted no se percibió pecador, no necesita un Salvador. Por eso cuando hacemos campañas, cuando hacemos noches del amigo, cuando se hace un evangelismo personal, lo que tenemos que orar es que el Señor convenza de pecado a la persona, no nosotros. Nosotros podemos prepararnos de una manera muy buena, conocer muy bien el plan de salvación, pero si no es el Espíritu el que convence de pecado a la persona, se queda igual. Entonces, note que el que aplica es el Espíritu Santo. Por eso dice: por la obra santificadora del Espíritu, que nos lleva entonces para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Cuando hablamos en su momento, hablamos de sangre derramada y sangre rociada. Por eso, si usted no ha visto todos los temas, ahí están en la página de la iglesia, véalos, porque son secuenciales. Y creo que nos va a ayudar mucho, porque nos marca el momento en que salimos y el momento en que vamos a regresar, nos va marcando pasos. Y nosotros tenemos que saber dónde andamos. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, la obra santificadora del Espíritu es lo que define que es un trabajo de Dios, o sea, no es nuestro. Nosotros no nos santificamos, nosotros solamente nos consagramos. En palabras más sencillas, nos apartamos. ¿Alguno se atreve a decirme aquí si antes de llegar a Cristo fumaba? Alguien que tenga la libertad de... Tú fumabas, hermano Alfredo. ¿Cuántas cajetillas? 2 cajetillas. Te salía caro, ¿verdad? Bueno, sacaba humo. Cuando recibiste a Cristo, ¿se te fue el deseo del cigarro rápido? Pasaste un tiempo sin que ya eras hijo de Dios, pero todavía sacabas humo. Como decía el hermano Otto, hay pecados que no sacan humo y que no se miran, ¿verdad? Y a veces solo criticamos al que saca humo. El proceso que tuvo que seguir de parte del Espíritu Alfredo, porque tendríamos que darle un micrófono para que nos cuente su testimonio, pero no tenemos el tiempo, pero seguramente en algún momento el Espíritu trabajó en su vida para que él se diera cuenta que eso que hacía no estaba bien. Y lo dejó de hacer. Y eso no solo bendijo su bolsillo, sino su salud. Porque, hermano amado, en el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Israel que es una sombra. Así dice 1 Corintios 10, ¿verdad? Que todo lo que aconteció al pueblo de Israel es una figura, es una sombra para nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos. Amén. Entonces, mucho de lo que uno mira que la ley establecía para el pueblo de Israel
a través de Moisés, que fue también revelado, les ayudó incluso a mantener su salud física. Si uno es muy detallista en todas esas cosas. Entonces uno lo que empieza a notar es que la nueva criatura que tenemos adentro, porque a nosotros nos cambiaron adentro, la vieja naturaleza la están cambiando desde adentro. Eso es lo que golpea los conceptos religiosos. Por eso usted y yo no podemos ser religiosos, porque el religioso solo guarda mandamientos. El religioso solo guarda reglas, pero a nosotros nos metieron al Espíritu Santo adentro. Y note que es Espíritu Santo y es Dios. Entonces imagínense, dice la palabra de Dios que el Espíritu conoce lo profundo del corazón de Dios. Él sabe lo que le agrada al Padre. Él sabe lo que le agrada al Hijo. Y está dentro de nosotros. Si nos dejamos, Él nos va a indicar continuamente qué es lo que le agrada al Padre. Y por eso es que ya no es. Nosotros tenemos conciencia, pero esa vocecita que nos está hablando y nos está diciendo: deja de ver a esa patoja, deja de pensar en cómo robarle a la empresa. Es el Espíritu Santo. Deja de hacer las cosas como no las debe de hacer, como las hacen los mundanos. Hasta cómo vestirse, el Espíritu Santo te puede decir: mira, no te pongas eso. Y eso no es religión, sino que es una relación donde el Espíritu Santo te está transformando de adentro para afuera. La religión no transforma adentro, mis hermanos. La religión solo embadurna a la gente y le pone el disfraz de santo o de fariseo. Pero adentro, los fariseos, que eran los más religiosos y los más celosos, porque el Señor los discernió. De ahí se puede dar cuenta que la religión tan fuerte que ellos tenían no les servía para nada, porque el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Y a propósito de las fechas, ¿qué hay en un sepulcro? Corrupción. El cuerpo se degradó. Si ya pasaron los años, hay polvito. Si hace poco se está degradando el cuerpo. Si es cristiano, tiene esperanza de resurrección. Gloria a Dios. Pero, indudablemente, lo que quiso decirles el Señor es que, de acuerdo, me imagino que ya era práctica de aquellos tiempos, como se hace hoy, que para estas fechas se va a pintar el panteón, ¿verdad? Y casi la mayoría de panteones están en las entradas de los pueblos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, en el altiplano. Y los pintan de todos colores, bien bonitos. Y les van a dejar flores y les van a dejar comida, que no son los muertos los que se la coman, sino los vivos. ¿Verdad? Y hasta el octavo que le van a dejar a los muertos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que por fuera la tumba se ve bonita, pero por dentro hay corrupción. Entonces quiere decir que el religioso, sea evangélico, católico, musulmán, judío, lo que usted quiera, si solo tiene religión, lo que hay adentro es pudrición. Afuera parece cristiano, pero adentro sus malos pensamientos, sus malas decisiones, sus adulterios, sus fornicaciones están adentro. Por eso dice: no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino que lo que sale del cuerpo es lo que contamina. Dice amén. Muy bien.
Nos parece interesante examinar a fondo los agiasmos. Esa es la palabra que se traduce santificación del Espíritu. De hecho, yo enseñé algo que se llama los agiasmos del Espíritu. Lo voy a buscar y lo voy a poner ahí en el chat de la iglesia para que usted lo vea, lo oiga, porque es más amplio. Ya que esta fase es de suma importancia para llevarnos al cuerpo de exaltación. Si usted ve el esquema, se va a dar cuenta que después de la santificación se va a dar un momento en el que la novia va a ser o va a experimentar lo que se llama el cuerpo de exaltación. Ojalá nos dé tiempo hoy a verlo. Pero si no lo vemos, pues lo hacemos el otro domingo. Así usted sigue en la expectativa, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estudiando los pasajes, porque yo le suplico que apunte los pasajes, los vea en su casa, vea varias versiones y saque sus propias conclusiones. Entonces, la palabra agiasmos, esa concordancia Strong's, que lo que hace es traducir al español, nota, a veces traduce consagración, como que si fuera lo mismo, o la santificación, pero ya le expliqué eso. Entonces, ¿qué definición podríamos dar? Es el proceso de hacer o convertirse en santo, pero no el santo, ¿verdad? Sino convertirse en santo. Usted sabe que la iglesia grandota lucha y tiene grandes procesos para declarar a alguien santo, y lo hace normalmente después de muerto, ¿cierto? Pero en realidad el Espíritu Santo sí, a través del sacrificio de Cristo, en una forma legal, nos ha declarado a nosotros santos. Pero en una forma experimental, es decir, cada día nosotros, el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese nivel de santificación. Porque el Espíritu realmente desde que tomó vida ya está listo. Porque lo que le dieron fue vida. Y es el Espíritu el que continuamente quiere tomar el control del alma. Por eso el Espíritu nuestro, que está siendo trabajado por el Espíritu Santo, pero yo no sé cómo explicar eso, porque no es tan fácil de explicar, porque a la larga nosotros tal vez tenemos desconocimiento de lo que realmente es el Espíritu. La Biblia dice, Dios es Espíritu, pero no nos explica más. Sabemos que los espíritus son invisibles. Y todos los patojos que se van a echar las películas de terror en estos tiempos, que no se lo aconsejo, porque son vectores. No fue casualidad que murieran 140 personas en Corea del Sur en la fiesta de Halloween. Muertos por una estampida. Qué llamativo, ¿verdad? Porque obviamente se rinde culto a la muerte. Usted sabe que hay un país aquí al norte que le rinde gran culto a la muerte. Y hasta se atreve a decir la Santa Muerte. Y es llamativo quiénes son los personajes que más le hacen tributo a esa potestad, porque obviamente no solo es potestad, la muerte es un trono. Y el último enemigo a vencer es la muerte. La muerte no empezó con la muerte del primer ser humano, ya había muerte antes. Pero no nos vamos a meter ahí. El proceso de hacer o convertirse en una persona que se separa habla de la santidad y nuevamente el concepto de consagración. Pero insisto, usted es el que se consagra. Por eso, mire hermano amado, hoy el Señor me recordaba, creo que es Efesios 4:23, si yo estoy equivocado, usted lo busca, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo ha leído? No me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Y renovar significa llevar al original. ¿Usted se imagina cuando nosotros estuvimos en la escuela del Padre como espíritus, cómo era nuestra mente? Completamente sin contaminación.
en una comunión de espíritu con espíritu, porque era Dios el que nos enseñaba. Ya ve que ahí hay personajes que a Juan le enseñaron, pero no había estorbos. Es que mire, aquí hay gente que ha estudiado mucho, por sus carreras, tienen maestrías o sencillamente tienen la experiencia de la vida. Dicen que el anciano es sabio por experiencia. Pero lamentablemente, cuando nosotros queremos examinar la revelación con nuestra mente tan mezclada que tenemos, generalmente dudamos de la revelación. Especialmente si en nuestra inteligencia y en nuestra experiencia anterior nos capacitaron otra vez teólogos de ciertas ramas denominacionales. ¿Me estoy explicando? Traemos un cassette y a veces ese cassette choca con la revelación y preferimos lo que nos enseñaron hace 40 años o 50 años, dependiendo dónde lo aprendimos, o lo que nos parece muy interesante en el último momento, cuando en realidad el maestro infalible se llama Espíritu Santo. Entonces mire pues, yo quiero explicarle algo bien importante, porque sé que algunos cuando me escuchan les choca lo que yo digo por su cassette, e incluso algunos se van y no vuelven. Pero en realidad es el Espíritu Santo y no su intelecto el que lo debe hacer a usted rechazar algo. Tenemos que desarrollarnos de tal manera en la renovación de la mente. Y es que lo que me llama la atención es que la mente sabemos que es parte del alma, ¿no es cierto? Dice amén. No lo han enseñado desde la doctrina básica. Pero note que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces yo me pregunto, ¿y la mente tiene espíritu? ¿A qué se refiere eso? Pero me parece que en realidad, aunque no salgamos de eso, porque hay que meditarlo bien, lo que sí puedo decir es que el Espíritu Santo es el que renueva nuestra mente. ¿Ya se dio cuenta que todos los pensamientos que usted tuvo, incluso cuando se estaba gestando en su vientre, usted ya pensaba? Aquí tenemos a un médico que sabe mucho hasta opera el cerebro, por si quiere que se lo operen. Valga la propaganda. Ojalá que no, ¿verdad? Porque está seria la cosa. Pero en realidad, mis hermanos amados, todavía está usted en el vientre de su mamita y ya piensa, ya hay pensamientos buenos y malos, habrá que ver. Pero yo le aseguro que hay bebés, no le voy a llamar bebés, neonatos, ¿cómo le llamo? Fetos que están pensando, que tienen sentimientos y que oyen cuando papá dice otro hijo. Y lo peor es que los papás como que no supieran de biología, ¿verdad? Le dicen a la esposa, ¿y vos por qué otro hijo? Como que si él no supiera por qué. Le echan la culpa a la esposa si quieren un hijo y salió hija. Como que si las hijas fueran ciudadanas de segunda clase, ¿verdad? Yo por eso me gozo con mis 3 hijas. Aleluya. Nunca, nunca, Dios lo sabe, pensé, ay, no me mandaste varón, porque en realidad Él supo por qué me mandó a mis hijas. Amén. Entonces, renovarse en el espíritu de la mente, por eso es tan importante la administración del alma, que usted rehuye tanto. Porque es la verdad, hermanos.
Porque en una administración el Señor puede revelar qué cosas te afectaron cuando estabas adentro y cuando naciste te sentiste sola o solo. Y ya tienes 80 años y sigues siendo un hombre solo, aunque estás rodeado de familia, o una mujer sola. Porque el sentimiento de orfandad te lo metieron cuando estabas adentro, por lo que tus padres decían. Aunque solo haya un amén. Pero yo sé que usted está meditando. Entonces, renovarse en el espíritu de nuestra mente va a significar que va a ser más fácil entender la palabra del Señor. Yo le aseguro que cuando usted se convirtió y leía la Biblia, le aburría. Algunos usan la Biblia para dormir, porque después de 2 versículos, no hombre. Pero cuando la palabra del Señor se revela, usted no quiere soltar este libro. Usted no quiere soltar la palabra, porque este libro habla. Gloria a Dios. El concepto de la palabra nos habla el proceso de avanzar en la santidad. Eso es santificación, es un proceso en su alma, porque es el alma la que lo necesita. Uso del creyente que está siendo transformado progresivamente por el Señor a su semejanza. Por eso, no esperemos, hermano, que nuestros hijos así cambien. Porque usted siembra un arbolito y pasa un tiempo antes de que dé fruto. A veces puede pasar 2 años, 3 años. Aunque ahora con la ingeniería genética siembran aguacates y rapidito dan los aguacates, aunque esté en una maceta el palito, ¿verdad? Bueno, esas son otras cosas. Pero en realidad los padres debemos de esperar los frutos de nuestros hijos, porque ellos también están en proceso como nosotros. Así como a mi hermano le costó dejar el cigarro. Yo no sé a usted qué le costó dejar. Es más, no sé qué no puede dejar y que solo usted y Dios sabe. Pero que el Señor quiere quitárselo. Y usted se lo está agarrando así y no lo suelta. ¿Aló? A veces son relaciones inadecuadas. ¿Aló? Bueno, avanzamos. Al fin y al cabo tengo tiempo. Algunos ya están viendo el reloj, ¿verdad? Este otro léxico dice: el efecto de la consagración, la santificación del corazón y de la vida. ¿Nota usted cómo los estudiosos amplían el concepto? ¿Qué hacen ellos? ¿Por qué consultamos léxicos? Porque a algunos les aburre y dice: otra vez el hermano Sergio con esas sus cosas. Yo sé que a usted le gustaría que me pasara aquí pegando gritos y echando fuera demonios. Todo tiene su lugar. Pero la palabra hay que enseñarla. Y hay que enseñarla de una manera que usted la logre captar por medio del Espíritu Santo. Así que por eso exponemos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 30. Ese pasaje de verdad es tan importante que nosotros nos lo deberíamos de aprender de memoria. ¿Cuántos se animarían a aprender de memoria este pasaje? ¿Sí? Ojalá que para el próximo domingo lo podamos repetir todos. Pero dice: mas por obra suya, 1 Corintios 1:30, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa frase está fácil, ¿verdad? Mas por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice amén. Eso es una realidad. El cual, ahí donde viene lo interesante, se hizo para nosotros 4 cosas. ¿Qué se hizo Jesús para nosotros? Sabiduría de Dios. Solo con la sabiduría de Dios pudimos llegar a Dios. Él se hizo sabiduría de Dios. Y luego Él se hizo justificación. Está leyendo 1:30 de
Yo veo que todos me miran a mí. Lea su Biblia. De ahí que les dan el consejo que lean la Biblia, porque piensan que yo saber de dónde saco estas cosas. Lea su Biblia. Y justificación y agiasmos, que es santificación y redención. 4 cosas. Ahora mire pues, como nosotros fuimos, ¿cómo dice la primera parte? A ver, alguien que la repita. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Estamos metidos en Cristo, hermanos. ¿Percibe usted que está metido en Cristo? Si no está metido en Cristo, no es salvo. Porque el Padre, cuando nos mira, no nos mira a nosotros, mira a Cristo. Y por eso no hemos sido consumidos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo se lo expliqué hace unos domingos. Yo le llamo eso el Cristo semilla. Porque como en una semilla, en el nuevo nacimiento, nos dio vida cuando entró a nosotros. Pero empieza a desarrollarse. Entonces note que en Jesús, en Cristo, está garantizado el proceso redentor del ser integral. Con la justificación, porque dice, Cristo nos fue hecho justificación. Y yo le he dicho a usted, y por aquí hay un abogado, allá está el abogado, magistrado. Bueno, justificación es un acto legal por medio del cual Dios te declara a ti y a mí justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Qué lindo, ¿verdad? Él nos justificó, dice en otra porción, por su gracia, porque el pago de su pecado y el mío. Y es que mire, algo maravilloso es pensar, algunos pastores no lo creen, pero yo digo, bueno, si no lo creen, ¿en qué están? Pero Cristo cargó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque si no hubiera cargado, mire, con uno solo que yo haga antes de morirme, si no se llevó eso, si no lo cargó por mí, eso me lleva al infierno. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces lo cargó los pecados de toda la humanidad. Ahora, en lugar de que usted diga, entonces me doy la grande. No, por el contrario. Por esa gracia maravillosa es que merece el Señor que nosotros nos consagremos y que Él nos santifique. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice que Él nos fue hecho justificación. Porque el justo murió por los injustos. No sustituyó, hermano. Por eso la doctrina de la sustitución es tan amplia y es tan maravillosa, hermano, que entenderla por espíritu nos puede dar mucha paz interior. Pero también Cristo nos fue hecho santificación, o sea que nuestra santificación Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Si lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dejarnos. Hace poco meditaba, porque bueno, ya uno viviendo en el 6º piso, ya empieza a sentir los embates de la edad. Algunos están ya en el 8º. Yo estoy viviendo en el 6º. Otros ya llegaron al 9º. Pero están con gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Pero mire, hermano amado, es tremendo ver cómo el Señor, sin importar nuestras edades, Él está siempre rejuveneciéndonos. Gloria a Dios.
Entonces, la santificación va a ser el trabajo final en nuestra alma. Y cuando ese trabajo completo en el alma, donde nosotros tenemos que rendir la voluntad. No es casualidad que el Señor rindió la voluntad de Getsemaní. Y yo le aseguro que Dios tiene Getsemaníes para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, porque Él tiene el mejor plan. ¿Qué le dijeron a Pedro cuando llegó? No sé qué edad tenía Pedro, porque no lo dice el libro de los Hechos. Pero ¿cuál fue la promesa que le dio el Señor a Pedro? Pedrito, cuando seas viejo, otro te ceñirá. A ninguno de nosotros nos gusta que nos ciña otro, es decir, que nos controle otro, que nos dirija otro. Nuestra vieja naturaleza le gusta ser independiente. ¿Sí o no? Por eso los hijos dicen: usted no me va a dirigir a mí, papá. Y el bandido, 14 años tiene usted. Pero como ya anda de enamorado, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero a veces tenemos 80 años y seguimos pensando lo mismo. No, es que a mí, ese pastorcito no me va a dirigir a mí. A como nochón. Otro día hablamos de autoridades en la iglesia, porque las hay, ¿verdad? Entonces note usted que termina diciendo que Jesús nos fue hecho redención, porque la redención es para el cuerpo. Por eso Romanos 8:23 dice, lo leemos. No sé por qué a mí se me va tan rápido el tiempo, hermanos. Yo digo que me están haciendo chanchullo. Ponen más rápido el reloj, no se puede, ¿verdad? Y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Usted tiene las primicias del Espíritu? Mire, si tenemos las primicias del Espíritu, tiene que haber un testimonio. Aún nosotros mismos gemimos. Yo le pregunto a usted, ¿usted gime? Mire qué clase de gemidos es. En nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Pero ¿cuál es la adopción como hijos? La redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, la transformación. Por eso, el último paso que vamos a ver va a ser la glorificación. Amén. Donde vamos a ser transformados a semejanza del Cristo resucitado. Y por eso la creación gime esperando la presentación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Usted se imagina cómo se va a ver? Como un ser de luz. Pero insisto, lo oímos, pero no lo creemos. Porque si lo creyéramos, dejaríamos la timidez guatemalteca y nos pararíamos y diríamos: ¡ah, gloria a Dios! Porque no es el cuento de la abuelita. Por eso cuando Cristo resucita, los que escribieron como Lucas dejaron testimonio. Por eso Juan dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús, ya no dijo tocante a Jesús. ¿Lo nota? Sino que dice tocante al verbo de vida. Palparon al verbo. Hermano, no era un hombre más, aunque parecía un hombre más, que se cansaba, que tenía hambre, que dormía, tal vez hasta roncaba.
como hombre. ¿Está entendiendo? Ah, no, pero ya en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, los primeros versos dice, lo que palpamos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Cristo resucitado, el verbo de vida. Fueron testigos de eso. ¿Sabe por qué la iglesia, solo en aquellos esporádicos avivamientos en la historia de la iglesia, se ven otras cosas? Pero la mayoría de veces la iglesia cae en un marasmo religioso. Porque falta la realidad de la resurrección. Por eso es que cuando los discípulos vieron al Cristo resucitado por 40 días, y yo espero verlo, yo no sé si usted, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros. Aleluya. Entonces, Él no tarda en aparecerse. Y yo le digo una cosa, algunos de aquí lo van a ver, pero no todos, porque es decisión personal. Y algunos van a oír aquí y siempre se les va a salir por aquí. Y van a seguir viviendo sus vidas. Y como no los podemos obligar a nadie, porque ni Dios obliga, Dios te da libre albedrío. Y como cuando naciste de nuevo te dieron el libre albedrío, tú puedes seguir jugándole la vuelta a Dios. Pero a Él no lo podemos engañar. Entonces, Cristo es aquel a quien estamos en deuda por todo lo que Él ha hecho por nosotros, para consagrarnos y que Dios nos santifique. Ahí está el pasaje que leímos, así que avanzamos otro poquito. ¿Me da tiempo? Sí. Apenas la gallina, ¿cómo es la cosa? A las 12. La gallina todavía no se cose, entonces seguimos, ¿verdad? Ok, ahí estamos. En Marcos 14:38, Marcos, el Evangelio de Marcos 14:38, ¿sí? Usted me dice amén cuando lo tenga. Mire lo que dice este pasaje. Velad, tan necesario ahora, ¿verdad? Y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. El espíritu que tenemos adentro está dispuesto. Pero la carne es débil. Bueno, yo creo que en las iglesias se empezó a hacer vigilias para enseñarle al pueblo a velar. ¿Cierto? Imagínense nosotros cuánto tiempo hace que no hacemos una vigilia. Pero le aseguro que la programamos y así como los ayunos, vienen unos cuantos. Porque hoy se vigila frente a la tele. ¿Cierto? Seamos honestos. Pero cuando se invita a una vigilia, pero vamos a tener que hacerlo. Cuidando el ruido por los vecinos que siempre nos complican la vida, ¿verdad? Porque ya después de cierta hora no quieren oír ruido. Bueno, pues podemos cantar, si vamos a cantar con una guitarrita mejor, ¿verdad? Y dejamos que la batería no haga ruido. Todo se puede hacer. O podemos hacerlo como cuando lo hacíamos cuando empezó Betel, a capela. Solo las voces. Yo creo que al Señor le gusta más nuestras voces que a veces la bulla que hacen los instrumentos. Y que de paso nos afectan los oídos. Pero no es crítica. Pero puede pasar. A veces nosotros deberíamos tener un culto a capela. Eso sí, el director tiene que estar entonado, si no, saber en qué nota va a entrar y salir, ¿verdad? Bueno, pero hay debilidad de la carne, hermanos, ¿cierto?
Y todos nosotros aquí tenemos que reconocer que hay debilidades en nuestra carne. Pero tenemos que pedirle al Señor que trabaje en nuestra carne. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que nos mete en tentación es la debilidad de la carne. Unos son débiles ante la comida, por eso se les ve hermosos el estomaguito. Otros son débiles ante las mujeres. Entiéndase Sansón. Ese Sansón, si una escoba se le pasaba enfrente, se le quedaba viendo, ¿verdad? Ahí después me arreglo con Sansón porque es uno de los jueces de Israel que aparece en la galería de los héroes de la fe. Pero él creo que si pudiera dar su testimonio diría sí. Tal vez hasta diría, es que yo tengo un ancestro haber dicho. No, yo creo que él decidió realmente darle lugar a esa debilidad en la carne. Otros tienen debilidad por el dinero. Mientras más acumulan, más quieren. Y por eso como acumulan, ni siquiera diezman. Silencio en la sala. Se vuelven acumuladores. Debilidad en la carne. ¿O no? Como dijo alguien, cuando tú te vayas con el Señor, ¿qué te vas a llevar, hermano? Absolutamente nada. Es llamativo que sabemos que el Señor ya viene, pero acumulamos, y acumulamos, y acumulamos, como que si no viniera, porque tal vez en el fondo no creemos que va a venir. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? El Espíritu nos lo da, ¿entiende? Para que en todo realmente nosotros podamos entender por qué incluso el Señor nos da lo material. Mucha gente no sabe por qué Dios le da lo material. Otro día hablamos de eso. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, dice San Juan 6:63. Son las palabras de Cristo, los remas de Dios, los que a nosotros nos van a permitir trabajar contra las debilidades de nuestra carne. Por ejemplo, volviendo a aquel que acumula, de repente se le hace rema cuando dice la palabra, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Mamón y a la vez a Cristo. Mamón es el rey de las riquezas, pero es una deidad. Por eso cuando solo lo dejan como riquezas no se entiende. Muchas Biblias lo traducen como riquezas. Pero Mamón es una deidad que quiere sacar a Cristo de tu corazón en el primer lugar y ponerse Él. Por eso hay mucha gente cuyos síntomas que Mamón les tomó el corazón, esos síntomas los ahorían incluso a alejarse de Dios. Porque su mayor interés es hacer dinero, es rendirle a Mamón. ¿Y sabe qué? Nunca están satisfechos. Y lo más tremendo es que uno de los síntomas que Mamón tomó tu corazón es que piensas que no te alcanza. ¿Sí? Y como no te alcanza, entonces tienes que hacer más. Entonces no 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabajo, 14 horas de trabajo. Es que no me alcanza, es que no me va a alcanzar. Y lo que cada quien necesita es ponerle techo a su presupuesto. Yo todavía me recuerdo cuando yo ganaba 100 quetzales. Fue mi primer trabajo a los 18 años cuando salí de estudiar. Y todavía me recuerdo, porque en los primeros trabajos, qué explotada la que le dan a uno, ¿verdad, hermanos? Yo hacía en un mes 2 juegos de planos, porque era dibujante de construcción. Y cada juego de plano lo vendían entre 11 y 12 mil quetzales. Y a mí me daban 100 quetzales ustedes. Pero como dicen por ahí, estaba pagando el derecho de piso.
Pero yo aprendí a vivir con 100 quetzales. Y fíjense que qué fácil era diezmar cuando yo ganaba 100 quetzales. Porque ahí daba mis 10 quetzalitos. Alguna vez llegué a ganar 1,000, 10,000, 70,000. Solo que mientras más ganaba, qué extraño, ¿verdad? Más me costaba diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmo es un área en el alma y puede ser una debilidad en la carne. Quietos todos, ¿verdad? Mejor siga, pastor. La ley, dice Romanos 7, 5 y 6, despierta las pasiones pecaminosas de la carne. Mire la función de la ley, lo leemos. Romanos 7. Ya con esta tal vez nos despedimos porque tendremos que continuar el otro domingo. Porque mientras estábamos en la carne, Romanos 7:5, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Lo que quiere decir es que cuando alguien oye, no adulterarás, que es ley. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? La pasión del adulterio se le despierta. No robarás. ¿Se da cuenta usted que los niñitos cuando usted le dice, imponiendo una ley paternal para cuidarlo, porque la ley cuidaba al pueblo, era como un ayo, y usted le dice al niñito, usted está planchando, ¿verdad? Y el niñito, curioso que es, ¿no? Quiere tocar la plancha. Y usted le pone una ley, no toques la plancha cuando estoy planchando porque te vas a quemar. ¿Qué produce eso en el güiro? Curiosidad. Se le despierta algo. Y cuando menos usted se lo imagina, da la vuelta a la cocina, le pone la mano a la plancha y mete un grito. Eso sí, jamás lo vuelve a hacer. Pero valga el ejemplo para que usted se dé cuenta que la ley lo que despierta son las pasiones. Por eso cuando al joven se le dice, mira, a Dios no le agrada que tengas relaciones prematrimoniales. Por eso tené cuidado con eso de andar con noviecitas si no te vas a casar. Otra vez silencio en la sala. Yo ya le dije que en esta iglesia lo que creemos es amistad, compromiso y matrimonio. Aunque el 99.9 no lo acepte. Eso no es mi problema. Yo lo que enseño es amistad, compromiso y matrimonio. ¿Qué le permita usted a sus hijos? Es cosa suya. Pero sí le digo una cosa, que si su hijo varón, porque se tiene ese machismo en la cabeza, es que el patojo que experimente, dicen los papás, ¿es cristianos usted? Yo tengo libertad porque ninguno de aquí lo ha dicho. Ahí en las iglesias de la luna dicen eso. Es que así como yo experimenté. Entonces yo le aseguro que si ese patojito empieza con novia desde los 12 y se casa a los 25, en esos 13 años ya tuvo una enorme vida sexual. Y eso no le agradó al Señor. ¿O sí? Eso no tiene nada que ver con consagración. Entonces, padres de familia, no le damos permisos a nuestros hijos a vivir como el mundo. Amigos que tengan de la fe para que se cuiden unos a otros. Pero cuando ya están en edad casadera, entonces que se comprometan. Y aún ahí hay que cuidarlos más, porque dice, como ya estoy comprometido, ya me dio el anillo. Mire qué diamantote usted. No sé por qué le gustan tanto los diamantes a las jóvenes. ¿Aló? Porque lo que el Señor anhela es que tanto él como ella lleguen vírgenes. O eso ya es cosa del otro mundo, hermano. Bueno, ese es el plan de Dios. Pero lamentablemente
Si el padre de familia dice, no vas a tener novia, es lo primero que anda buscando el patojo o la patoja. Seguimos en la debilidad en la carne. Usted, yo sé que quisiera que yo terminara ya. Mire lo que dice Romanos, un capítulo más, 8, verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Hermano amado, ¿cuánto de las 24 horas del día nosotros ponemos la mente en la carne? Y es que la carne no solamente son pecados sexuales. La carne, lo que yo he logrado atisbar, es que es todo lo que te baja a ti a la tierra y te hace más terrenal. Y todo lo que te aparta de las cosas espirituales, generalmente es carne. ¿Me doy a entender? Entonces, el mismo pasaje dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Quiere usted vida? No vida bios, aquí es vida zoe, es la vida del espíritu. ¿Quiere usted vida? ¿Y quiere paz, que es un fruto del espíritu? Ponga la mente en las cosas del espíritu. Y cuando la mente le quiera jugar la vuelta para las cosas de la carne, pues deténgala. Usted ya se dio cuenta que su espíritu vivo está capacitado por el Espíritu Santo para ponerle un alto a su carne. No diga que no puede, porque sí puede. No diga, esa tentación es más fuerte que yo, hermano pastor. Ninguna tentación para los hombres es mayor de la que pueden soportar, dice la Biblia. Y yo le creo a la palabra, porque juntamente con la tentación dice que Dios da la salida. Yo me recuerdo que hay pastores que no le quieren dar vino en Santa Cena a las ovejas porque dicen que el ancestro alcohólico va a fundir a alguien. Yo no he conocido a nadie que por tomar vino en la Santa Cena después se vaya a la cantina. Yo todavía no he conocido en tantos años. Entonces les dan fresco de toqui. Toqui, toqui, toqui. Usted va a pensar que me van a dar comisión, ¿verdad? No sé si eso todavía existe usted. Me recordé de mi niñez. Bueno. Pero algunos oler el alcohol es tentación. ¿Cierto? Depende en qué ambientes andes. Ya viene lo que yo llamo el síndrome de diciembre. ¿Sabe cuál es el síndrome de diciembre? Que la gente se desaparece de las iglesias. Dice que va a ver a la familia. Dice que esto y dice que lo otro. Pero ¿no es cierto que en diciembre hay tantos convivios? Hermano amado, los convivios es una puerta al pecado. ¿Cierto? Los que han experimentado los convivios en sus trabajos, donde la mayoría son inconversos, saben que hay buena comida, pero mucho trago. Y las personas con licor en sus cuerpos, ¿cómo actúan? Diferentes. ¿Cierto? Entonces, hermano amado, cuídese, porque en usted hay debilidad en la carne. Hay pastores que saben que sus ovejas van a caer en los convivios. De una vez lo dan por sentado. Y entonces ponen ciertos salones donde pueden ir a jugar futillo, pueden ir a jugar billar, para que ahí lleguen a reconciliarse usted. Mire lo que están haciendo ahora en las visiones pastorales modernas.
cuando lo que les deberían de enseñar es la palabra del Señor y hacerles ver que la tentación la pueden dominar, no dar por sentado que van a caer. ¿Qué clase de cristianismo se está enseñando hoy? Donde se le da permiso a la gente, porque otros lo que hacen es mejor minimizan el pecado. Fíjese que ya no es pecado, es área, es problema. Es que yo tengo un problema, usted que tengo 3 mujeres. Ese no es problema, ese es pecado. Llamemos a las cosas por su nombre. Eso es adulterio. Porque Dios tiene hermosos planes para nosotros. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que el Cristo que llevamos dentro, Él ya pagó el precio. Y anhela que nosotros nos decidamos. Por eso hay que entregar la voluntad. ¿Por qué le piden a un hombre que entregue la voluntad? O a una mujer, por supuesto. Porque Dios no nos va a obligar. Por eso el Espíritu Santo que llevamos dentro nos seduce. Él quiere que nosotros agrademos a Dios. Y usted no me va a negar que cuando usted está haciendo algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Padres de familia, ¿dónde están? Aquí están, ¿verdad? Madres, padres y madres. Cuando ustedes vean que sus hijos están tomando una mala ruta, porque a veces los patojitos hasta se encierran en sus cuartos y usted tuvo la culpa de ponerle una tele solo para ellos y que le eche llave. ¿Qué miran a las 12 de la noche o a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana? ¿Qué miran? Bajo llave, que solo se ve la lucita en el cuarto. ¿Qué miran? Hermanos, ¿qué miran? Seguramente cosas no agradables. Y están alimentando su carne, están alimentando su carne, están alimentando su carne. A veces hay que pedirle los celulares. Vuélvase babysitter de celulares. Porque los celulares son peligrosos a altas horas de la noche. Estoy hablando cosas de este tiempo. Es una manera de tutelar muchas veces a sus hijos que quieren salir de una adicción. Es decirle, mijito, no te quedas con el celular. Yo lo guardo, te lo doy mañana en la mañana. La pandemia nuevamente obligó a todos, hasta los chiquititos de primaria, a teclear en las computadoras. Pero ¿sabe usted que los algoritmos de las computadoras están preparados para que le aparezca una cosa rara a su hijo? Para generarle el deseo. Y se mete y usted ni cuenta se dio. Existen programas para evitar esas cosas. Los padres de familia de este tiempo tenemos que ser mucho más avisados. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Todo eso es lo que a nosotros nos debilita. El rojo hace rato que está, ¿verdad? No. Ya termino. Pero miren, hermanos amados, ¿sabe usted que el león come carne? El león come carne. Eso es lo que le dan en la aurora a los leones, ¿verdad? Sus grandes tajadas de carne. ¿Y cómo le llama la Biblia al diablo? León rugiente. ¿Sí? Si usted tiene carne, rochoy, viuda, ¿cómo son los cortes? ¿Cómo se llaman los cortes? Cowboy, viuda de la curcucha, compraba a mi mamá para asar, dice que era buena. Aquí un chef lo dice, ¿verdad? Viuda de la curcucha. ¿Cómo hace usted? Dice que estaba por acá del animal, ¿verdad? Porque yo acompañaba a veces a mi mamá al mercado y conocía los cortes ella. Yo ni en cuenta, ¿va?
Si alimentamos nuestra carne poniendo la mente en la carne y no en el espíritu, si vivimos carnalmente, mis hermanos, y déjeme decirle que la mayoría escoge vivir en la carne la mayor cantidad de tiempo. Por eso a veces confunde venir una vez a la semana al culto, porque creemos que esas 2, 3, 4 horas es suficiente para la semana. No, tú eres cristiano a tiempo completo. Tú eres un hijo de Dios a tiempo completo. No vivas una separación entre la vida del templo y la vida afuera del templo. Así como tienes temor de Dios aquí, ten temor de Dios en tu casa y en tu cuarto. Amén. Tengamos temor de Dios cómo hacemos nuestros negocios. Tengamos temor de Dios cómo hablamos con los varones con las mujeres y las mujeres con los varones, con temor de Dios. Porque definitivamente si el león come carne y dice que anda viendo a quién se devora, entonces ¿a quién va a querer devorar? Al que tiene carne. Y en medio de ese contexto dice, resistid al diablo. Y eso solo lo puede hacer el espiritual, porque él huirá de vosotros. Eso uno lo lee, pero ¿cómo será que el diablo puede huir de nosotros si es un ser poderoso? Que el Señor lo reprenda. Porque él mira lo que tenemos dentro, digo yo. ¿O por qué huirá de nosotros? Pero lo que nos pide a nosotros es resistamos. Por eso el canto, ¿verdad? Resistamos, el enemigo huirá. Tenemos que resistir, porque estamos en medio de una batalla. Tú te consagras y el Señor nos santifica para acercarnos a algo glorioso que vamos a ver, que es el cuerpo de exaltación. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento y ejemplos en el Nuevo Testamento acerca del cuerpo de exaltación. Así que preparémonos para eso. Póngase de pie, hermano amado, ya nos vamos. Aleluya. Gloria al Señor. Estos días tenemos testimonio que el Señor nos está hablando acerca de consagrarnos, de apartarnos, para que Él nos santifique, para que el proceso santificador del Espíritu en nosotros sea una realidad. ¿Anhelas tú participar activamente del proceso de consagración? ¿Lo anhelas? Búscalo con todo tu corazón, hermano. Búscalo con todo tu corazón. Siempre la invitación para venir al altar, para el que así lo quiera hacer, está a tu disposición. Siempre cuando la palabra nos habla, el Espíritu nos redarguye. Así que ahí donde estás, o si quieres venir acá, toma la libertad en el Espíritu Santo, pero ahí donde estás, levanta tus manos. Y antes de orar, ¿por qué no le hablas al Señor? Tú. Porque seguramente, nuevamente el Espíritu te ha hablado. Es en este momento donde el Espíritu te va a hablar en forma personal a ti, conforme a lo que Él mira en tu corazón, donde puedes estar atado, donde esa debilidad de la carne te lleva continuamente al pecado, donde esa debilidad en la carne te hace caer continuamente en tentaciones, donde tú tienes el testimonio que no le estás agradando al Señor. Aprovecha hoy. Habla con el Señor.
Yo estoy seguro que en tu mente el Espíritu está poniendo pensamientos, te está redarguyendo, y debemos aprovechar la oportunidad para soltar las amarras, pedirle al Señor que tenga misericordia, que una vez más sea efectivo su sacrificio en nosotros, para que de esa manera podamos, hermanos amados, apartarnos, consagrarnos. Si hemos entendido, cada vez que estamos en comunión con Dios, Él nos habla y nos pide algo. Y el Espíritu casi siempre pide lo que tú no quieres dar. El Espíritu Santo le va a poner nombre a aquello que necesita soltar, aquello que necesita ser libre, aquella adicción que tú sabes que no le agrada a Dios, los pensamientos quizá pecaminosos que te asaltan. El Espíritu le va a poner nombre, pero tú puedes ahora renunciar. Renuncia. Toma autoridad como ungido de Dios, como ungida de Dios. Toma autoridad y renuncia a aquello que necesitas renunciar. Dentro del proceso de consagración, el Señor pide tu voluntad. Y algunos, el Espíritu es muy probable que los esté llamando para algo especial, específico. Pero por años te has negado, y el Espíritu te lo recuerda una vez más. Hay personas que están atadas por muchos años y que se acostumbraron a su atadura. Hoy, en el nombre de Jesús, deshazte en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, de esa atadura. Rompe con esa atadura. En Cristo hay liberación. Rompe en el nombre de Jesús con esa atadura. Toma autoridad en el nombre de Jesús y recuerda que Él fue hecho santificación. Por eso tú puedes ser libre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No creas al enemigo que te ha acomodado y hasta te ha justificado un pecado, porque hoy el Señor te puede dar esa libertad. Hoy puedes ser libre, pero decídete hoy. Tú y el Señor están en comunión en este momento y Él te está hablando. Y Él quiere sacar de adentro lo que te está dañando, lo que te está afectando, lo que te tiene detenido. Si es un ancestro, renuncia a ese ancestro. Si identificaste por el Espíritu que es un ancestro, porque lo viste en tu padre o en tu madre o lo viste en tus abuelos, renuncia. Toma autoridad, ponle nombre y renuncia, creyendo por la fe que el Señor en la cruz del Calvario despojó a las potestades. El acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Por eso, sé libre, sé libre,
sé libre. Todo derecho que aún tus padres se dieron, ahora pueden ser rotos. Todo voto inadecuado, todo pacto personal, las palabras con las que te ataste con tu boca, ahora puedes renunciar a ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, crea su palabra, crea el poder del Espíritu Santo. Él te puede liberar. Él te puede liberar. Si tu mente ha estado puesta en la carne, decide hoy. Habla con el Señor hoy. Dile: Señor, yo quiero dejar estos pensamientos de mi carne, y ahora quiero, Señor, poner mi mente en las cosas del Espíritu. Señor, yo quiero depender de ti, no de las circunstancias. Cada uno de nosotros en este momento podemos aprovechar que el Señor quiere operar de adentro para afuera. Si estás en la disyuntiva de tomar decisiones, si estás en un Getsemaní, dile al Señor que se haga la voluntad de Él, no la tuya. Y verás que la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Recibe, hermano amado, ahí donde estás. El Señor conoce tu corazón. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes tomar decisiones. Tú puedes ser libre. Tú puedes, porque Cristo ya hizo la obra en tu vida. Aleluya. Aleluya. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Llénate. Llénate del poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra, Señor. Liberta a tu pueblo. Que las ataduras se rompan. Todo espíritu inmundo es echado fuera. Toda puerta abierta, tienes la oportunidad de arrepentirte y cerrarla. Ciérrala hoy. Ciérrala hoy. Padres de familia que han abierto puertas, hoy es el momento de cerrar esas puertas para que no afecte a tu familia. Oh, Rababashiri Kiribiraharabasha y Karabashanda Rabasore Kenda. Oh, sí, Señor. Y Rababasha Barakanda.
Y Kanama Shabarara. En el nombre de Jesús. El Señor quiere ministrarte. El Señor quiere consolarte. El Señor sabe tu necesidad, pero quiere que tú le hables, que tú reconozcas delante de Él. No es delante de los hombres ahora, es delante de Él. Aleluya, 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 aleluya. Cámbiame, Señor. Gracias, Señor. Espíritu. Opera, Señor. Sigue obrando en tu pueblo. Sigue preparando a tu amada. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Cámbiame, Señor. Aleluya. Con tu espíritu. Sí, Señor. Cámbiame, Señor, y hazme como tú. Dígaselo.